Hoy iniciamos una serie de mensajes que tienen el tema de tener el corazón en paz en un mundo atribulado. Vamos a hacer un viaje por 2 capítulos durante varios domingos, probablemente junio y julio, varios mensajes sobre Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 15, si quieren ustedes después pueden ir revisando. Tal vez una de las cosas más importantes que el Señor estuvo hablando a sus discípulos antes de la cruz. Y escogimos esto porque el Señor ya iba camino a la cruz y les dio ese mensaje muy especial y queremos concentrarnos allí. Un viaje en medio de lo que dice la palabra, lo que nos dirá el Espíritu Santo a cada uno de nosotros para estar en paz en un mundo difícil. Vamos a ver lo que el Señor hará en nuestras vidas en este periodo. Hace un tiempo atrás estaba visitando el seminario en Medellín y bueno, se consigue algunos amigos, vuelve y los ve y le dicen, ¿qué hubo? ¿Cómo vas, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo va el ministerio allá? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va la familia? Yo le dije, bien, gracias a Dios. A pesar de las circunstancias, bajo las circunstancias. Es muy interesante que este profesor me miró y me dijo, ¿y usted qué hace bajo esas circunstancias? Y sí, es cierto. Nosotros o vivimos bajo las circunstancias de este mundo, o bajo el amor, el cuidado y la guía de nuestro buen Dios. Y no es fácil vivir así, pero el Señor sí nos provee y quiere que hagamos esto. No es como, bueno, a pesar de las cosas, pues ahí vamos. No es así la expectativa de nuestro buen Dios para cada uno de nosotros. Vivimos en un mundo atribulado y Jesús a sus discípulos y a nosotros como aprendices de Él también nos anima a vivir en medio de este mundo, no a escaparnos de Él. La reflexión de hoy hablaba un poquito qué significa ese término. ¿Paz en mi corazón en un mundo atribulado? ¿Se puede? Como algunas personas me dicen, pero Juan, ¿usted no escucha las noticias? Es así. No dejemos, empieza esta sección, el Señor Jesús dice, no dejen que su corazón se turbe, se llene de angustia, se llene de preocupación. El Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1 dice, no se angustien en esta versión, confíen en Dios y confíen también en mí. En otras versiones dice, no se angustie su corazón, no se aflija su corazón, dice en otras versiones. Es muy importante el término que usa aquí, el término corazón. En el Antiguo Testamento este término aparece 850 veces, es muy importante. Desde el punto de vista de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hay algo que diferencia al ser humano de cualquier otra criatura. Es el corazón y no se refiere al órgano físico. No se refiere solamente a las emociones, se refiere a las emociones, al pensamiento, a la voluntad, a todo ese ser interior. Es muy, muy importante. Es el centro, llamémosle el centro de control, no es la mente, es el corazón que incluye la mente, las emociones y toda nuestra voluntad y nuestra relación interna. Es muy importante. Por eso, en la Escritura, Antiguo Testamento, se dice, Proverbios 4:23, por ejemplo, se dice, por sobre todas las cosas, ¿qué? Cuida o guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es así. Por eso la invitación de Jesús
yendo hacia la cruz, reúne a sus discípulos, le da las últimas instrucciones y empieza y dice, no se angustien, no se turbe su corazón, confíen en Dios y confíen también en mí. Dios, Jesús básicamente, nos dice que podemos vivir de dos formas. Con un corazón atribulado, ansioso, desesperado, afligido, inadecuado, fracasado, desagradecido, desgraciado también, culpable. Podemos vivir así, aún en una experiencia espiritual, podemos estar así. Pero también es posible vivir con un corazón tranquilo en medio de este mundo que no lo es. Es esa invitación. Vivir a un corazón tranquilo es un corazón que hay paz, que es un corazón donde hay alegría. Sí, hay alegría y hay amor. Vamos a ver, todas estas semanas vamos a estar reflexionando de los recursos que Dios da para eso. Hay que distinguir, es muy importante, distinguir entre los problemas de nuestro mundo, los problemas de nuestro mundo pequeño y nuestro corazón. Lo que hay en nuestro interior no es lo mismo. Pero tenemos que pensar en este mundo cómo está. Los problemas que tenemos a nuestro alrededor y cómo está el corazón. Hoy voy a plantearles 3 preguntas para que nos hagamos todos los días, por lo menos durante esta serie, todos los días, 3 preguntas. Cada mañana. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué tan turbulento ha sido el día? O el día anterior o esta semana. De 1 a 10, ¿qué tan turbulenta fue la semana pasada? Ahí en casa. Del 1 a 10, ¿qué tan turbulenta fue la semana pasada? Otra pregunta bien importante. ¿Qué tan tranquilo o en paz ha estado tu corazón? De 1 a 10, ¿qué tan tranquilo ha estado tu corazón esta semana? A ver, digan algunas cositas. Del 1 al 10. ¿Cómo que 1? Uy. O sea, poquito. ¿Quién da más? Bueno, ellos no han estado tranquilos. Y la tercera pregunta para hacernos, revisando esta área, es, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo aprender de esto? Pregúntate, ¿qué puedo aprender? La estrategia de Jesús para que tú y yo vivamos en este mundo atribulado es encontrarse con nosotros en medio de nuestros problemas. Esa es la estrategia de Jesús. No es, que nos metamos en un monasterio solos y que no, es acompañarlos, encontrarse con nosotros en medio de nuestros problemas. Cuando Jesús dice, no se preocupe, no se turbe su corazón. Lo siguiente que Él va a hacer en nuestra vida, lo que voy a decir es bueno, pero eso no es lo que Jesús va a decir. Tómate una aromática, toronjil, así, y sentémonos aquí en posición de flor de loto a meditar. Bueno, todas esas cositas ayudan, pero no es la estrategia de Jesús. El contexto que el Señor Jesús habla estas palabras, Él personalmente se encontraba muy presionado. Iba hacia la cruz. En el capítulo anterior, el 13, el Señor Jesús tiene ese momento donde tiene que ir en profunda oración al Padre, porque dice, Señor,
esto es muy difícil para mí en este momento hacer tu voluntad. Y dice estas palabras porque los discípulos también estaban atribulados. Los discípulos también estaban preocupados. Jesús, pues, de él, y yo sé que él lo miraban como, y él, dele que la cruz, y dele con la cruz, y que se va. Y entonces ya los discípulos estaban un poco ansiosos, y se va a ir. Primero que dice que lo van a matar y que ya no lo vamos a volver a ver. Pues esta gente que tenía otras expectativas empezó a preocuparse. Por ejemplo, capítulo anterior, leo Juan 13, 36 al 38, dice: ¿a dónde vas, Señor?, preguntó Pedro, porque el Señor dijo: yo me voy. Jesús respondió. Y él le responde a ellos: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora. Es impresionante lo que dice ahí. No puedes seguirme ahora, pero despuesito, sí. Pero me seguirás más tarde. Pedro dice: Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Y dele, ahí está Pedro. Sí. Bueno, ¿y por qué no? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va a coger? Por ti daré hasta la vida. Jesús le respondió con un poco de ironía. Le dice: ¿tú darás la vida por mí? Te aseguro que antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro quedó como, ¿qué? ¿Pero cómo así? Sí, estaban preocupados. Cuando Jesús dice: no se preocupe, no se turben, no se aflija su corazón, no se angustien, es una declaración, un tiempo verbal que implica una orden. Es un imperativo continuo. Es casi que en el español no se puede decir eso. Pero es algo que es continuamente. Básicamente, literalmente, si uno traduce coloquialmente lo que el Señor Jesús está diciendo en ese momento, dice: no dejes que su corazón se turbe demasiado. No dejen, en medio de este mundo, no dejen que su corazón se preocupe tanto. No dejen que su corazón se angustie tanto. No dejen. Y es una orden. No es para un momento, es para la vida. No dejen, no dejen, no dejes que tu corazón se angustie tanto. No dejes. Hay formas para hacerlo. Y algunos pueden decir: bueno, pues es que el Señor, un momentico, el mismo término lo usa en el capítulo anterior en el Evangelio de Juan 13:21. Jesús sabe de lo que está hablando. Cuando Jesús, orando al Padre, hablando con también sus discípulos cercanos, dice: dicho esto, Jesús se angustió profundamente. El Señor Jesús sabe qué es eso. Y afirmó: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. O sea, imagínense, el Señor sabía la cruz, la muerte, pero también estaba angustiado. Oiga, ya, uno de ustedes me va a traicionar y todos me van a dejar. La cruz, Jesús estaba experimentando, anticipándose, estaba empezando a angustiar. La cruz, la negación, la experiencia que iba a tener de recibir el pecado del mundo, alguien que no había pecado. La experiencia de Jesús con un corazón atribulado. ¿Cómo terminó esa oración allá en el huerto? Señor, hágase tu voluntad. Tremendo. Pero ahí está, de eso vamos a hablar más. Hágase
tu voluntad. Cuando el Señor Jesús estuvo muy angustiado, hizo 3 cosas que desde ya podemos empezar a aprender a hacer. Primero, orar. El Señor Jesús en su angustia se retiró a este huerto y dijo, no, yo no puedo con esto solo. Padre, hoy en el Día del Padre, Padre, ayúdeme. Yo con esto no puedo. Y fue y oró. Primero buscó a Dios, a su Padre. Nosotros también. Primero al Padre. Segundo, miren la naturaleza de Jesús tan especial. Buscó a sus amigos, a los más cercanos. Lean ese pasaje. Yo cuando leí esta semana este pasaje, me llené de un... Cuando él se acerca a Juan y le dice, ¿saben? Acompáñenme a orar que estoy angustiado. ¿Y qué hicieron los sinvergüenzas? Ay, no. Pero vean cómo el Señor Jesús, en su naturaleza, siendo hombre y siendo Dios, ¿qué hizo? Buscó al Señor, pero buscó a sus amigos. Él no dijo desde el comienzo, no sabe que yo me voy solo allá, ustedes no. No, yo necesito. Y en tercer lugar, pasa a la acción, es decir, la cruz. El propósito de Dios se tiene que cumplir, su voluntad se tiene que cumplir, independiente del estrés, la angustia, todo esto. Se tiene que cumplir. Hágase tu voluntad. Acude a Dios, acude a la gente y seguimos haciendo la voluntad del Señor. El Señor empieza a modelar allí. Más adelante el Evangelio de Mateo, en la historia de la crucifixión, Mateo 26, 37 al 38, miren lo que dice. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Tremendo. Si Jesús necesitó, ¿cómo no vamos a necesitar tú y yo de alguien que me acompañe? Y como dice el texto en Juan 10, 18, no era porque le tocaba, no había otra opción. Él estaba haciendo la voluntad del Padre. Juan 10, 18 dice, nadie me la arrebata, hablando de la vida, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad de entregarla y tengo también autoridad de volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Esto es muy importante. Porque qué pena, querido amigo, para mi vida, para todas nuestras vidas, en momentos de aflicción, aún en el día de hoy, sí, a veces llegan momentos que nos sobrepasa. Pues ¿qué hacemos? Vamos a Dios, vamos al Padre, acudimos que otros nos acompañen, pero seguimos haciendo la voluntad de Dios. La ansiedad afecta el corazón. La otra semana vamos a hablar en extenso de la ansiedad. La preocupación, ¿saben? El Señor nos la dio no para resolver los problemas. Lo que voy a decir les va a parecer como... La preocupación no la creó Dios para resolver los problemas. Su propósito, el propósito de la preocupación es generar problemas. Generar problemas. La preocupación tiene un elemento inicial que nos lleva a buscar ayuda.
Demasiada preocupación nos paraliza. Si no nos preocupamos por nada en este mundo, pues casi que uno dice, ¿y usted qué planeta anda? O pues, si no le preocupa nada en ese mundo, pues eso no es lo que dice para el creyente. No es que el buen creyente, el buen discípulo, diga, no, pues no, yo estoy con el Señor, no me importa un pito todo lo demás. No, ¿cómo así? La preocupación lo lleva a uno a decir, estamos esto, pero demasiada nos paraliza. Mismo Juan, el Evangelio de Juan, más adelante, cuando Jesús fue arrestado y todo lo demás, Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. A mí me parece, Pedro, en medio de todo, el tipo está en la que está. Que yo estoy, que no sé qué, y dele. Mire que Jesús no le dijo, mire, usted me va a negar. Entonces más bien va para su casa, escóndase, no hable con nadie, métase debajo de las cobijas. No dijo eso. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue con Jesús. ¿A dónde? Porque es que es importante. Al patio donde estaba despachando el sumo sacerdote. Tal vez en ese momento el lugar más peligroso en el mundo para él. Lo era para Jesús. Era el lugar más peligroso donde podía estar. Porque pues, de hecho por eso hay que dijeron, ay, usted no es porque lo cogían y... Pero ahí estuvo él. Nuestro trabajo no es no preocuparnos, es en medio de este mundo, busquemos al Señor, busquemos a otros, pero seguimos en acción. Una de las personas que más ha escrito en el día de hoy, que más sabe, este doctor en psicología, el señor Ray Wilson, escribe lo siguiente, creyente, tal vez la persona ha escrito como 6 libros de la ansiedad, creo que más sabe en este momento, dice así: tu trabajo, si quieres desarrollar un corazón tranquilo, superar la ansiedad y la preocupación, será, lo que voy a decir, más o menos, será elegir deliberada y voluntariamente buscar la incertidumbre y la angustia. Es decir, enfrentar la cosa. Ahí estoy. No es esconderse, no. Lo primero que enseña aquí en este pasaje es elegir deliberada y voluntariamente buscar la incertidumbre y la angustia. Será difícil para adentrarte decididamente en un territorio desconocido bajo el control de la ansiedad. Quienes sufren con ansiedad, tenemos, todos tenemos, particularmente estas personas, deben elegir voluntariamente. Cuando uno está en ese lugar, él lo dice y es así, sentirse torpe, incómodo, inseguro, asustado. Sabrás que estás llegando a un territorio nuevo y desconocido cuando decidas asustarte de forma voluntaria y deliberada. Ese es nuestro trabajo. Estar ahí, enfrentar, no huir de la ansiedad. Y es ahí cuando los discípulos dicen, ¿y el futuro qué nos espera a nosotros? ¿Y el futuro? Sí, tú nos dices, estaban acompañando a Jesús todo, ¿y el futuro? Porque Señor, y si tú te vas y todo esto se va a encender, ¿qué vamos a hacer? ¿Y el futuro qué? La ansiedad dice que el futuro tiene incertidumbre. Las noticias nos van a decir que el futuro es un asunto peligroso. Y Jesús tiene otro mensaje.
La ansiedad te va a decir, no, no, es incertidumbre, preocupación. Las noticias, no, este mundo peligroso, no salga de la casa. Y Jesús tiene otro mensaje. Aquellos que nos hemos convertido en aprendices de Jesús tenemos que aprender que la vida es algo eterno, que el futuro es bueno y tan grande como Dios mismo. Jesús está preparándose para ir a la cruz. ¿Cuántos problemas tenía Jesús en ese momento? A ver, creo que lo tenía... ¿Y qué está haciendo con sus amigos? Advirtiéndole de los problemas. Sin embargo, les da tremenda promesa que era para él y para sus amigos. Versos 2 y 3. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí, porque les había dicho, yo me voy, pero allá no tengo un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo estoy. En la casa de mi Padre. En la casa de mi Padre. Allá. Voy a ir y voy a prepararles. Es una expresión de un lenguaje de matrimonio. Oscar, no te preocupes del futuro. Del matrimonio. ¿Por qué? Es una figura, los discípulos y aquellos que están escuchando entendieron el mensaje. Cuando un hombre se iba a casar, bueno, tenía que preocuparse y su familia por la dote para la novia, pero cuando ya estaba decidido, le contaba a su papá que se iba a casar tal día. Y su papá le decía, listo, entonces yo voy a preparar todo para cuando se trasteen con su novia a casa. ¿Saben? Ahí dice casa, en otras traducciones dice mansión, pero realmente se refiere a una finca. En la finca de mi papá y mi papá les va a preparar. ¿Qué hacían en aquel entonces? Cuando el papá entonces decía, o hacía una adición o una casita, y le decían, listo, mijo, ya está todo preparado, véngase a vivir aquí. Esa es la perspectiva del aprendiz de Jesús que puede mantenerse en paz en medio de este mundo donde no lo hay. Donde hay conflicto mundial, donde hay conflicto familiar tal vez, en tu trabajo, pero no debe haber ese conflicto interno. Vivir en un corazón, con un corazón sereno, es decir, ay Señor, el futuro, ¿qué tiene el futuro para un aprendiz de Jesús? ¿Qué les dijo a ellos? Van a estar al lado, junto con mi Padre. Desde que aceptamos a Jesús, desde que tenemos una relación con Él, dice, listo, aquí le voy a preparar en mi finca. El término también podría traducirse como hogar. En mi hogar, aquí hay un lugar para cuando venga. Es más, Jesús dice, tranquilos, yo voy a ir por ustedes para traerlos al Padre. ¿Saben? Una de las cosas que en el día de hoy tenemos todos que aprender, muy difícil, pero no vamos a tener un corazón en paz si no aprendemos a lidiar con el miedo a la muerte.
Dejé también ahí en sus materiales una cita de una de las personas que más ha escrito, no es creyente, es uno de los grandes filósofos contemporáneos que ya murió y cuando murió se hizo creyente, pocas semanas antes de morir. Dice, la idea de la muerte, el miedo a ella persigue al animal humano como ninguna otra cosa. Si el miedo a la muerte es lo que mueve el motor de tu actividad diaria, vamos a estar llenos. Pero no es que nosotros seamos una especie de enajenados mentales que nos metemos en problemas. No. Es que esa fatalidad de la muerte no tiene sentido para nosotros. El destino final es en la casa de mi Padre, en el hogar. Un psicólogo cristiano escribía, y me parecía muy lógico, para los creyentes en el día de hoy, dice, y les digo a ustedes, ¿saben una oración también para esta semana? Voy a hablar un poquito técnicamente. Oremos por la amígdala cerebral de cada uno. Dice, no, a mí ya me quitaron las amígdalas. No me refiero a esa. No me refiero a esa. Me refiero a un órgano que está puro en el centro del cerebro, que es pequeñito, que es la amígdala, que es la encargada. La amígdala es como ese órgano que está pendiente buscando todos los problemas. Una luz roja, un ruido fuerte, una explosión. La amígdala es la que nos alerta constantemente, y una vez que nos hace esa alerta de que hay algún peligro, entonces el organismo empieza todas las hormonas a secretar, las suprarrenales, el cortisol, y entonces estamos ahí ya. Oiga, pero una vez puede ser útil, pero vivir así. Y es lo que está pasando en nuestras vidas. El maligno y la cultura nos está llevando a vivir en una constante preocupación. Necesitamos todo un proceso con la palabra del Señor, de meditar, de reflexionar, para que nuestro cerebro cambie un poquito. Y tarda tiempo. Algunos le ponen nombre a eso, un neurociclaje espiritual. Eso no es así. Tenemos que orar y decir, Señor, yo no, que mi organismo reaccione de otra forma. Así como oramos por todo en esta vida, pues cuando nos sintamos tentados a que toda esa preocupación nos inunde, oremos. Y eso tiene que ver con nuestra exposición al mundo. Vamos a hablar de varias cositas prácticas para hacer. Les propongo varias cosas. Una, desconectémonos de tanta noticia, redes sociales y demás. No es posible. En el día de hoy no es posible mantener una calma sino. No es que de pronto, es que tenemos que. La propuesta de un terapeuta cristiano es la siguiente para las personas que van con tremenda ansiedad. ¿Qué tal todos los días? 10 minutos con la palabra, 10 minutos en oración y solo 10 minutos de noticias. Hay personas que dicen, no, pero ¿qué tal que pase algo en este mundo? Miren, si se desata la tercera guerra mundial, créame que lo vas a ver. Tenga redes sociales, que si se vino otra pandemia, créame que lo vas a saber. No va a pasar un día, tranquilos. Pero no es posible vivir así, no es opcional.
Es que a veces pensamos, ay, y ese taller que planearon ahí es porque, pues no sé, pues porque pues no hay nada más que hacer. Por Dios, es que no podemos, es que tenemos que aprender a vivir donde estamos. Que la tecnología no sí sirve, pero no podemos seguir así. Hay un libro que está en español, es maravilloso para aquellos padres, sobre todo si tienen niños, familias tecnológicamente sabias. Este libro es una joya. Un pastor cristiano muy capaz, pautas para situar la tecnología en el lugar que le corresponde. Eso hay que hacer. Hay que leerlo. Familias tecnológicamente sabias. ¿Saben? ¿Dónde está tu futuro, mi futuro? En la casa de mi Padre. Allá, en su finquita, está allá. Y eso tiene que cambiar tu forma de vivir. Ese es el futuro. No, que no sé, que la bolsa, no, ese es mi futuro, ese hogar. A veces le preguntaban al Señor Jesús, bueno, Señor Jesús, ¿y para dónde? Pues allá con mi Padre, en el hogar, y tranquilos, voy a ir por ustedes. En este mundo sí es importante tener esa claridad. ¿Cuál es el futuro tuyo y mío? Allá, con mi Padre. Y eso debe cambiar. Hay una pequeña escena en El Señor de los Anillos, tal vez es la historia épica más maravillosa que se haya escrito. Es un hombre cristiano que escribió esto. El señor Tolkien escribió esto y hay una escena del Señor de los Anillos donde Frodo y Sam están yendo para su misión, donde probablemente van a morir, donde las cosas están muy mal, estaban llenos de angustia. Y dice en el libro lo siguiente, Sam dice lo siguiente: Sam vio de pronto una estrella blanca que titilaba. Tanta belleza contemplada desde aquella tierra desolada e inhóspita le llegó al corazón y la esperanza renació en él. Porque frío y nítido como una saeta lo traspasó el pensamiento de que la sombra era al fin y a cabo una pequeña y transitoria, era una cosa pequeña y transitoria, que había algo de ella, algo que ella nunca alcanzaría, la luz y la belleza muy alta. Más que una esperanza, la canción que había improvisado en la torre era un reto, pues en aquel momento pensaba en sí mismo. Ahora por un momento, su propio destino y aún el de su amo lo tuvieron sin cuidado. Se escabulló entre las zarzas y se acostó junto a Frodo, y olvidando todos los temores se entregó a un sueño profundo y apacible. Porque en medio de las circunstancias vio una estrella y dijo, esta sombra no es lo último, hay algo más allá. Por lo tanto, lo mejor que puedo hacer, dormir tranquilo. El pastor, uno de los escritores y teólogos cristianos más importantes de esta época, que enfermó de cáncer de páncreas, escribe en su devocional antes de morir, dice: la muerte
es jardinera, no verdugo. No tengas miedo, no dejes que tu corazón se turbe demasiado. Voy a preparar un lugar para ti. Estamos viviendo en la vida de un corazón imperturbable. La muerte no es verdugo, es jardinera. Es jardinera, es un jardinero. Quienes conocen el oficio del jardín saben de qué estoy hablando. Pero en tercer lugar, ¿y cómo seguimos a Jesús en un mundo donde pues no tenemos claro para dónde ir? ¿Nos angustiamos tan fácil? ¿Nos atribulamos tan fácil? En el día de hoy nos atribulamos muy fácilmente, no sé si se han dado cuenta. Uy, a veces salgo de carreras en la casa, uy, trancón en el puente de la 153. Se le cierran a uno todos los buses para no dejarlo pasar a uno. Listo, viene uno y en el primer semáforo, un carro atravesado de un tipo que está aprendiendo a conducir. Y uno, oiga, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Gracias a Dios por alguien como Tomás. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo puedo ver la escena, el Señor Jesús con sus discípulos ahí hablando, voy en el camino y el Padre y tiene muchas moradas, y todos los discípulos, uy, sí, Padre, uy, Jesús, y por dentro están diciendo, ¿y esa vaina dónde es? Y eso, pero menos mal, el único que se atrevió, y Tomás tenía esa. En mi caso, yo creo que me parezco más a Tomás que a Pedro. No soy impulsivo como Pedro, pero Tomás dijo, pues, pero ¿cómo, para dónde? Si no sabemos cuál es el camino. Tremenda pregunta. Por esa pregunta, el Señor Jesús hizo una de las afirmaciones más poderosas de todo el Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Tremendo pronunciamiento por esa. Pero Señor, ¿saben qué estaba pidiendo Tomás? A ver, pero eso que dice que las moradas y todo eso, pero asegurado. ¿Dónde está la escritura? Pues porque, sí, básicamente estaba diciendo, ¿cómo puedo? La confirmación de la reserva, ¿no? Cuando uno va por ahí en vacaciones, dice uno sufre y dice que tienen la confirmación de la reserva, tienen los datos de mi tarjeta de crédito, todo está confirmado la reserva. Básicamente estaba diciendo, bueno, pero ¿y cómo? A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué tal que usted termine, quién sabe, con? A ver, ¿qué es lo seguro? ¿Qué le dice Jesús? ¿Qué es lo seguro? Queridos, no les voy a dar ningún mapa, porque el que tiene mapa se cree que sabe el camino y controla el camino. Yo no les voy a dar un mapa. Les voy a dar un guía que seguro los lleva. Pero Señor, ¿y cómo? ¿Y el número de confirmación de allá? Que allá sí tengo mi morada, a ver, ¿quién me lo manda? El Padre. Cuando estaba leyendo esta semana esto, me vino pues una ilustración. Dije, ¿cómo hago esto de la confirmación? Como esta semana es el Día del Padre, entonces dije, wow, oiga, chévere
que un día mi hija estaba viviendo fuera y que ella me dijera esta semana, papi, tengo todo organizado, tengo listo, me voy, tengo ganas de verte, me voy para la casa. Porque la casa no es allá, es acá. Ella jamás me diría. Cuando me llama, ¿qué le respondería yo? ¿A qué horas paso? Me voy al aeropuerto para recogerla. Venga, venga. Mi hija jamás preguntaría, a propósito, papi, ¿me puedes dar la confirmación de la reserva allá en la casa? Por favor. Eso no se... ¿Cuál es la certeza de ella? ¿Cuál es la certeza de ella? Que yo soy su papá. Es diferente. A veces vivimos buscando esas confirmaciones, yo no sé qué cosa, reserva. No, allá voy. ¿Y dónde? ¿Cómo? Pues agárrese de Jesús. Si espera el mapa, no lo va a recibir. Por eso el discípulo, el aprendiz de Jesús, está con él. Por eso se parece a él. Por eso hace las cosas. Eso lo vamos a ver después que él hizo. Señor Jesús, no sé para dónde va este mundo. No sé dónde esta semana qué va a pasar en mi trabajo. Tranquila, te tiene reserva asegurada. ¿Por qué? Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy el camino. ¿Qué confirmación, qué garantía? El Padre. Y cuando partamos, seguro. ¿Cómo estoy seguro? Que sí, que tal vez que no sé qué va a pasar. Mi papá me espera. Es una forma diferente de vivir. El Señor Jesús empieza a dar instrucciones, dará otras, seguiremos viendo esas instrucciones. Por ahora, la orden es, no se aflijan demasiado. No dice que no se preocupen, pero no demasiado. Crean en Dios, crean en mí, dice. Porque allá, en la finca, mi papá está ahí. Las noticias dicen que cada día es un peligro. Mi estrés, que hay solo inseguridad, incertidumbre y frustración. Me lleno de temor, sobre todo temor a la muerte. Pero cuando eso está resuelto, sabemos cómo obra Jesús, ¿cierto? Vamos a orar. La oración de hoy, ya tenemos tarea, y espero que esta semana hagamos la tarea, pero la oración de hoy quisiera que animar, y estoy orando que el Santo Espíritu anime a las personas que no tienen seguro si tienen una relación con Jesús, a que la tengan. Porque ¿cuál es la clave de todo? Yo soy el camino. Si tú no tienes a Jesús, va a ser difícil. ¿Sí? Vamos a orar. Probablemente hay personas aquí que nos siguen que no está tan claro o están buscando todavía.
pero necesitan a Jesús, ¿vale? Si tú estás en esa búsqueda, en medio de un mundo peligroso, difícil, llenos de temores, incertidumbres según el mundo, nuestro buen Dios a través de su Hijo ofrece una vida diferente. En medio de todas las dificultades, problemas que estés enfrentando, si miramos el mundo, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está tu pequeño mundo? Y el Señor te dice, no se turbe tu corazón. El Señor Jesús habló esto a sus discípulos y después fue a la cruz, resucitó para seguir ofreciendo ese camino que les mostró a sus discípulos. Ese camino que está en tener una relación con Jesús por medio de la fe. El Señor Jesús nos invita en ese mismo evangelio a pedir perdón por los pecados, reconocer que somos pecadores. Y tal vez tú allí, aquí presente o en casa puedes decir, Señor Jesús, reconozco que estoy angustiado, muy preocupado, muy afligido. Perdón por mis pecados, perdón por mi incredulidad. Tal vez me encuentro desorientado, enojado probablemente. Señor Jesús, permite conocerte. Señor Jesús, resucitaste y enviaste a tu Santo Espíritu para que yo te pudiera invitar hoy a mi vida y decirte, Jesús, ven a mi vida. Nadie me va a dar el mapa del cielo, del éxito, de la tranquilidad, sino tú. Señor Jesús, ven a mi vida. Controla mi vida. Y sé mi guía, diariamente mi guía, mientras algún día partiré a estar contigo en la casa de mi Padre. Señor Jesús, dame la fe, la paz en medio de este mundo incierto. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén.